Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 3 de la tarde, damos inicio a esta segunda entrega de nuestra Escuela de Economía Circular del Grupo Interaseo en alianza con Acoplásticos. Para todos los que están presentes, sean bienvenidos. Mi nombre es Breaker Sánchez, soy ingeniero ambiental y sanitario. Y pues el día de hoy es un honor y un placer pues estar dictando este segundo módulo, el cual se ha denominado Alimentos en la Era Circular. En este módulo también estará el día de hoy mi compañero Brian Steve Miranda, quien es sociólogo y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Tolima. Entonces, para todos, pues recordarles que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas con la finalidad de que pues no tengamos interrupciones durante la presentación y pues la experiencia sea mucho más a gusto para todos. Entonces doy inicio. La temática de hoy va a ser comer alimentando el planeta, en la que vamos a ver diferentes temas como por ejemplo las huertas caseras, la importancia de las abejas, agricultura regenerativa y la reinvención del mercado. Bueno, según estudios a nivel internacional, se dice que cada 5 segundos el mundo pues pierde una cantidad de suelo equivalente a un campo de fútbol. Digamos que si esto continúa y sigue continuando pues al ritmo en el que va, se estima que para el 2050 aproximadamente el 90% de los suelos del planeta estarán degradados. Recordemos que esta degradación de suelos ocurre principalmente por las prácticas de agriculturas convencionales, como por lo menos el pastoreo, la deforestación, la utilización excesiva de tierras que se utilizan en estos casos, que al final lo que nos ocasionan que erosión, déficit de nutrientes, de pronto también acidez, alcalinidad, entre otros aspectos químicos, y deficiencia de materia orgánica pues en los suelos. Digamos que existe una necesidad urgente de encontrar una forma de producir estos alimentos que mantengan no solamente vivo el suelo, sino que conserven los ecosistemas y pues que también garantice el acceso de todos los alimentos de calidad. Como deben imaginarse, pues esto no es una tarea sencilla, pero digamos que en un mundo circular, en un mundo donde se piensa que será completamente circular, todos los desechos orgánicos que hoy tal vez estamos desperdiciando, estos deberían volver a la tierra como nutrientes, y pues en lugar de estar degradando, lo que se comenzaría a hacer es alimentar el suelo. Digamos que todas estas prácticas a nivel general ya existen, pero digamos que a una pequeña escala. Pero imagínense si todas estas acciones, digamos que diariamente podríamos aplicar desde nuestras casas, en nuestras oficinas, desde nuestras empresas, realmente sería una extensión muy grande, por lo que se podría empezar a hacer una revolución ambiental, podría decirse, porque pues nos garantizaría eh, tener ese fomento de la responsabilidad ambiental. Una ciudad viva. La tierra nos alimenta y nosotros alimentamos la tierra. Digamos que si nos ponemos a ver esta frase actualmente, pues no lo estaríamos aplicando. Tal vez de pronto de lo que se ha comentado es que de pronto nosotros no estamos alimentando a la tierra, sino que al contrario la estamos quemando, la estamos destruyendo. Entonces, esta frase se enfoca principalmente en miras en que en una economía circular nosotros no podemos ver la comida solamente como un simple producto. La comida, como todos sabemos, pues es una fuente de nutrientes que nos mantiene pues vivos absolutamente a todos. La comida, como todos sabemos, pues proviene de la tierra y todo lo que nos queda de ella, en este caso, pues digamos, serían los residuos orgánicos que se generan a base de estas, pues deberían volver a ella en forma de compostaje. Esto digamos que puede suceder en cualquier parte, como lo mencionaba anteriormente, no solamente en nuestros hogares, sino pues que también se puede dar en huertos comunitarios, en las empresas, en microempresas que actualmente ya se dedican al tema del compostaje y pues también a las grandes operaciones municipales. ¿Por qué comida en todas partes en la era circular?
digamos que es claro mencionar que la comida, a diferencia del dinero, pues obviamente crece en un árbol. Entonces, ¿por qué nosotros no aprovechar estos beneficios que, que son completamente gratuitos? Con ellos pues podríamos tener no solamente de los árboles frutales sus productos, sino que de pronto, si de pronto en las ciudades se estableciera que en todos los parques se sembraran árboles frutales, pues tendríamos suficientes alimentos para todos. Y no solamente alimentos, sino que también tendríamos, pues por lo menos en el caso de la sombra, que esto nos aportaría, y que pues actualmente eso no sucede. Entonces sería como empezar a cambiar esta mentalidad en nuestra era circular. Digamos que en este sentido las ciudades circulares se tendrá una gran producción de alimentos por todas partes. En este caso pues tendríamos huertas caseras en nuestros patios, en las azoteas, en los balcones, en las terrazas, tanto como para consumo doméstico como para comercios locales también en los barrios. Este tema de huertas caseras es muy importante conocerlo y estudiarlo, eh, y también aplicarlo. Digamos que de forma general una huerta en casa nos permite tener alimentos variados todos los días, incluso pues digamos que durante meses o incluso durante un año. Asimismo, pues esto nos ofrece una alimentación que no solamente sería saludable, sino pues que también tendríamos una disponibilidad de alimentos nutritivos frescos y pues también digamos que sanos en todo momento, por lo que también le estaríamos apostando a una muy buena salud de toda nuestra familia. Asimismo, pues de todos los desechos que generamos en nuestro hogar, podemos estar generando nuestro propio compostaje, lo que estaríamos alimentando nuestras propias huertas caseras. Las huertas pues podemos aprovecharlas para mejorar, digamos que la economía de nuestro hogar también, y también nos permite pues entretenernos a diario, ocupar pues también nuestro tiempo libre y poder involucrar pues a todos los miembros de la familia que hagan parte de estos proyectos productivos. Existen varios tipos de huertas. Los más destacados, digamos, son las huertas verticales y horizontales. Estas huertas, pues digamos que la finalidad es que las dediquemos a hacer exclusivamente para el espacio que tengamos. De pronto las huertas verticales son un poco más para los espacios pequeños, de pronto por lo menos los balcones, las terrazas de nuestras casas. Y por lo menos las huertas horizontales, si ya contamos con suficiente espacio, como por lo menos un patio o una azotea, poder utilizarlos para, pues, para ejecutar este tipo de proyectos. ¿Qué debemos hacer si queremos una huerta casera, una huerta casera? Digamos que lo primero que se debe hacer, pues obviamente es contar con el espacio. Por ejemplo, si el único espacio, como lo mencionaba, es los balcones y la terraza, pues optar por el huerto vertical. Si optamos por tener un espacio mucho más grande, tenemos pues hacer una huerta horizontal. Digamos que con las huertas verticales, qué genial sería utilizar de pronto todos estos elementos aprovechables, como son las botellas plásticas. Y pues es algo completamente sencillo. Tendríamos una huerta súper grande en un balcón o en una terraza, porque esta pues estaría o dentro del, o estaría pues en la pared, o en su defecto pues estaría colgada del techo. Simplemente pues sería reutilizar estos subproductos, pronto abrirles un orificio en la parte superior, que es donde prácticamente pues iría el sustrato y pues la plantica, y a los laterales abrirle un orificio superior e inferior, y pues simplemente quedaría pasar la cuerda. Lo que se aconseja es que entre cada una de las botellas haya un espacio de máximo unos 5 8 centímetros de altura. Entonces pues sería hacer una línea con estos elementos, y ya después posteriormente pues solamente sería de sembrar y pues mantener nuestra huerta en buen estado. Por lo menos en el caso de las huertas horizontales también podemos utilizar lo que son las botellas plásticas. Genial que sería realizar los denominados ladrillos ecológicos, que pues es comprimir todos estos elementos no aprovechables, como por lo menos las bolsas de los mecatos, comprimirlas dentro de las botellas con una varita, y pues
Esto es lo que le da a la botella que resistencia y obviamente pues ganaría un poco de peso. Ya solamente pues lo que se vendría a hacer después es enterrarlos directamente en el suelo, siempre y cuando pues nuestro patio sea de tierra, que no tenga pues concreto. Y posteriormente a esto pues ya sería mezclar el suelo con el abono y posteriormente sobre ellos pues depositar nuestras semillas para generar nuestro huerto casero. Y si es en el caso de por lo menos en las azoteas y de pronto en los patios donde contamos con concreto, la utilización de, de elementos como por lo menos los neumáticos que ya estén dañados. Esto pues son completamente mucho más fáciles de trabajar porque solamente pues sería darle una mano de pintura si así lo queremos, porque las podemos dejar sin ningún tipo de color. Y solamente sería ubicarlas en la zona como queremos que quede nuestra huerta con estos neumáticos y solamente sería rellenarlos pues, del compostaje. Cuando una vez ya tengamos en nuestro espacio nuestra huerta, lo que se recomienda pues obviamente es brindarle las condiciones necesarias a, a nuestro cultivo, por lo menos que tenga la iluminación necesaria, que no se exceda y que tampoco pues tenga una mínima iluminación, ya que pues esto provocaría eh, que nuestras plantas no crezcan de la forma correcta o de la forma como esperamos, que por lo menos el riego sea necesario, ni más ni menos, porque también podemos podrir las plantas por un riego excesivo de estas y podemos también generar que se mueran si no les damos el riego necesario. Y por supuesto, y lo más importante es los nutrientes, que ellos pues contengan los nutrientes necesarios. En este caso, por lo menos para las personas que de pronto decían hacer su huerta en los patios porque tienen muchísimo espacio, en las azoteas, si después de hacer la huerta tienen muchísimo más espacio, también se les recomienda hacer sus propias composteras caseras, utilizar elementos que ya tengamos a la mano, porque eso sí es muy importante en nuestras ciudades circulares. Todos los elementos deben reincorporarse y deben dársele un nuevo uso. Entonces, si tienen ese espacio, pues también aprovechar y tener este tipo de composteras caseras. Esto les ayudaría mucho, ¿para qué? Para ahorrar, pues, obviamente dinero, porque pues no tendrían que comprar ningún tipo de sustrato orgánico. Saben completamente que estos sustratos, porque los están elaborando desde sus hogares, estarían libres de químicos y también cualquier tipo de aditivo que a futuro pueda ser dañino pues, para la salud de ustedes y de sus familias. Y lo que sí es muy importante es aclarar que este tipo de actividad hay que tenerle muchísima paciencia y demanda también bastante tiempo, por lo tanto, pues no va a ser un proceso de que voy a hacerlo hoy y ya el día de mañana ya voy a tener un compostaje, no, es un proceso supremamente largo, pero siempre y cuando tenga las condiciones necesarias, al final se verán los resultados de una excelente manera. Pasamos al tema de sin abejas no hay vida. Entonces, en este caso, hablar un poco de la importancia que tienen las abejas pues para nosotros como los seres humanos. Dice que las abejas pues tienen un papel central en los ecosistemas, permitiendo la reproducción de las plantas porque son el principal polinizador del mundo. Sin ella, ¿cómo podemos cultivar alimentos? Imagínense si son el principal polinizador del mundo, ¿cómo cultivaríamos alimentos si las abejas se extinguiéramos? Una preguntita. Y el link para una preguntita que ya mandaste el link de asistencia. No, señora, ya se lo envían aquí al chat. Ya les compartimos el link a todos para que se puedan registrar. Otra vez porque necesito la asistencia urgente. Gracias. Listo, señora Marta, ya se la comparten. Bueno, volviendo al tema, estamos con el tema de las importancias de las abejas y pues claro está, imagínense que si son el principal polinizador del mundo, ¿cómo podemos cultivar alimentos si estas no existieran? Estaríamos muy en graves problemas, ya que con la desaparición de estas, pues no solamente esto implicaría quedarnos sin miel, sino que
digamos que potencialmente aproximadamente el 60% de las frutas y verduras que consumimos, e incluso sin los alimentos suficientes para mantener a un ganado. Entonces, imagínense esa extensión, esa problemática tan grande, pues, que estaríamos pasando si esta se extinguiera. Algo es muy cierto, y digamos que es que estos insectos son imprescindibles, pues, para la estabilidad de los ecosistemas. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, digamos que dice que aproximadamente el 75% de los cultivos hortofrutícolas están dedicados, pues, a la alimentación humana, y estos dependen de los polarizadores como las abejas, inclusive también como las aves y los murciélagos. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que aún nosotros conociendo, de pronto uno ya de manera profesional, y yo sé que pues todo esto en nuestras escuelas, en nuestras universidades, desde, desde cuando iniciamos a estudiar, pues se ha tocado el tema de la conservación, y qué triste que nosotros aún conociendo todas estas problemáticas que con nuestras acciones estamos ocasionando, esta sea una de las especies animales más amenazadas por nuestras actividades. Sobre todo por el mayor uso, pues, también de productos químicos y pesticidas en el tema de la agricultura, y así también, pues, digamos que por la pérdida de su hábitat, y también por esta crisis climática que actualmente pues, está sucediendo. Lo único bueno, digamos que de todo esto, y es que con el tiempo uno empieza a aprender bastante, es que todavía hay tiempo suficiente, y digamos que en cualquier caso, en las maneras en que se pueda favorecer, pues, digamos, el tema de la conservación de las abejas. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, que estos temas de conservación de las abejas? ¿Podemos evitar la desaparición de las abejas? Sí, sí podemos. Digamos que en las ciudades circulares deberíamos aprender a convivir con muchas más colmenas de abejas. Entonces, estas acciones, ¿cuáles serían? Obviamente y principalmente no al uso de herbicidas y pesticidas, por lo menos en el caso de los productores. La opción, pues, más evidente sería que estos dejaran de lado, pues, estos productos y apostaran por una agricultura netamente orgánica. Por favor, señor Julio, tiene el micrófono encendido, lo puedo apagar, gracias. Entonces, como les decía, no al uso de herbicidas y pesticidas, que por lo menos los productores, la medida más drástica y la mejor que pueden hacer es, pues, dejar de lado el uso de estos productos y apostar, pues, a una agricultura netamente orgánica. Y nosotros como consumidores, pues, deberíamos darle, pues, también preferencia a unos alimentos sobre otros. Por lo menos, si entre todos nos negáramos a consumir esos productos que están cultivados con pesticidas y herbicidas, obviamente, pues, lo que ocasionaremos es que se forme una mayor masa de crítica, pues, en la parte del mercado, lo que, pues, también creo que sería positivo, porque tendrían que, pues, cambiar como esta manera de pensar y esta forma de vender sus productos. Entonces, pues, también desde nosotros podemos empezar con estas acciones. Tendríamos más jardines florales en las ciudades circulares, y tendríamos una mayor reforestación. Con esto, pues, le estaríamos garantizando, pues, una gran fuente no solo de alimento, sino que además, pues, les estaríamos proporcionando también un hábitat esencial, pues, a las abejas. Entonces, pues, invitarlos a que cada uno de ustedes allá en sus ciudades participen, pues, activamente de todas esas jornadas de reforestación, de todas esas jornadas de siembra que las entidades acostumbran a hacer. Y apoyar a los apicultoras locales. Claro que sí, porque, pues, digamos que estas son las personas que se dedican a esta tarea. Estas personas ponen su empeño y cuidado, pues, en hacer lo mejor posible y mantener intactas, pues, todas estas poblaciones de abejas en el mundo. Recordemos que si consumimos, pues, este tipo de miel de una apicultura ecológica, estamos contribuyendo, pues, a proteger la vida de estos animales. La agricultura regenerativa. Dice que en el mundo circular tendremos suelos vivos que estarían repletos de microorganismos. Pues para ello se utilizarán varias técnicas de cultivo que favorezcan tanto el crecimiento de las plantas como la calidad de los suelos, tales como por lo menos la siembra de consorcio, que el uso de microorganismos, pues, para devolverle esas propiedades, esos nutrientes al suelo,
el uso de microorganismos lo que conlleva es que estos son un proceso, digamos que natural, que no altera pues las propiedades del suelo, pues al contrario lo que hace es que trabajan pues para potencializar esas propiedades naturales. Y también incorporar la rotación de cultivos, ya que pues digamos que estos procesos ayudan a devolver los nutrientes al suelo sin ningún tipo de insumo sintético. Y esta práctica digamos que también funciona pues para interrumpir los ciclos de plagas y pues también de enfermedades, mejorando así pues digamos la salud del suelo y también aumentando pues la biodiversidad sobre esto. En nuestras ciudades circulares seremos más autosuficientes, ya que en las ciudades circulares pues se reactivaría lo que son los cinturones verdes y pues obviamente la zona agrícola local, como lo mencionaba anteriormente con el tema de las huertas caseras, si todos pues tuviéramos una huerta casera en la casa, pues tendríamos todo este tema de una zona agrícola local, lo que aumentaría pues la seguridad alimentaria y se reducirían también pues digamos que los costos de transporte considerablemente, tanto del tráfico, también el tráfico se disminuiría considerablemente, también se disminuirían las emisiones de carbono y por supuesto pues, también la descomposición de estos elementos, de estos productos. Usaremos un transporte inteligente de carga, ya que si cultivamos más alimentos cerca de las ciudades, pues esto nos estaría reduciendo los costos de transporte considerablemente, pues también los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el resultado final serían, pues digamos, mejores precios y por supuesto menor impacto ambiental. Y sí, en nuestras ciudades circulares tendremos nuestro alcantarillado, proporcionaremos que nuestro alcantarillado será nutriente. ¿Por qué será nutriente? Porque nosotros empezaremos a utilizar productos desengrasantes pues que continúen limpiando las tuberías del alcantarillado. Entonces se debe pensar pues que estos desechos orgánicos dentro del ciclo biológico se deben degradar, dejando finalmente pues en el agua nutrientes que sirvan pues para alimentar que las algas y los peces, una vez pues lleguen a su ciclo final. La reinvención del mercado, una nueva lógica en la venta de los alimentos. Algunas de las tendencias importantes suenan un poco retro, digamos que el regreso de las ventas a granel y los envases retornables que van y vienen entre el hogar y el mercado. Efectivamente, a veces no sé si les ha pasado que de pronto de su espíritu como ecológico se les ha salido algo como que ojalá volviera a esto y alguna persona dice, no, estás en la era antigua, tienes que avanzar, pero sí, sería muy bueno que todo esto volviera porque digamos que los impactos ambientales que se han venido ocasionando por pensar en este tema de la modernidad han sido muy grandes y pues todo eso ha conllevado a lo que actualmente tenemos. Entonces digamos que para la era circular es muy importante la reinvención del mercado. Entonces, tendremos contenedores que van y vienen. Digamos que a nivel mundial ya se han empezado a implementar sistemas para compartir elementos como por ejemplo las cajas, botellas e incluso hasta carros, los cuales pues obviamente, y la finalidad de esto es hacerlos pues que circulen la mayor parte del tiempo, que circulen muchísimo más tiempo, eh, sirviéndole pues finalmente a las personas que los necesiten y por supuesto pensando en la mejora del medio ambiente, que empezaremos a utilizar los biomateriales. Actualmente hay muchísimas empresas que han empezado a optar por este tema de los biomateriales. De pronto, como ya todos habremos escuchado, han surgido nuevos elementos que se han creado a base de los mismos productos que la misma naturaleza nos proporciona, como por ejemplo por lo menos en el caso de México, que el nopal se ha utilizado para la utilización no solamente de bolsas de gran resistencia, sino que también de pronto elementos como vasos, platos. Actualmente también tenemos por lo menos con la de la yuca o de la mandioca como comúnmente como internacionalmente se le conoce, también se ha optado por hacer este tipo de elementos
que a la final pues nos sirven a todos. Entonces es empezar a utilizar estos biomateriales con la finalidad de minimizar todas esas cargas contaminantes que estamos desechando nosotros diariamente. La devolución de envases. En las ciudades circulares, digamos que se debe hacer una gran operación para la destinación de los diferentes tipos de envases, así tan eficiente como, digamos, como la logística que actualmente lleva los productos a los clientes. Entonces, en nuestras ciudades circulares, no solamente se recolectarán los materiales reciclables, sino que además se deben recoger también los envases retornables y biodegradables, que los empaques deberían ser del tamaño adecuado, además de servir, pues digamos que para proteger los alimentos, que es para lo que comúnmente se utiliza, y evitar pues también los desperdicios. Todos los envases deben estar diseñados para que luego sean desechados. Yo por lo menos pongo un ejemplo, que es genial que pongo el caso de Coca-Cola, que sus envases fueran, digamos, un termo, y que por lo menos solamente se vendiera, pues se le vende un termo a esa persona, y que nosotros llegamos, digamos que al centro comercial y queremos comprar una Coca-Cola, pero entonces ya tenemos nuestro envase, entonces ya sería que te la vendan directamente en tu termo y solamente te estarían cobrando pues el líquido, que es lo que tú te estarías tomando, y pues te queda nuevamente tu empaque para seguirlo reutilizando. Entonces digamos que este tema de empaques del tamaño adecuado son los que se estarían, digamos, que utilizando en nuestra economía circular, que no sea solamente de un solo uso y que después estemos depositando en la basura para pensar qué hacer con él, sino que, pues obviamente la necesidad nos obligue a tener que volverlo a utilizar. Entonces tendríamos costos más bajos, ya que se deberán crear, digamos, que las condiciones para que las comidas en las ciudades circulares sean de muy buena calidad, baratas y que por supuesto sean abundantes, pensando siempre pues en tener una mayor producción local y a menores costos de transporte. Con esto pues obviamente estaríamos asegurando que los alimentos deberían sí o sí llegar a las ciudades a unos costos asequibles. Que obviamente tendríamos una facilidad de buenos hábitos, como por ejemplo que las canastas aceptadas en todos los mercados, que las canastas fueran aceptadas en todos los mercados y que estas pudieran adaptarse pues a nuestras bicicletas. Con esto pues digamos que sería mucho más fácil transportarlas hasta nuestra casa utilizando pues este elemento que no estaría contaminando el aire, que no estaría contaminando el planeta como lo es la bicicleta, porque eso sí, actualmente digamos que alguna persona, los que tienen carros y motos, pues hasta para ir a la tienda ya utilizan este tipo de vehículos, siendo algo como tan innecesario, porque pues sí, de pronto un viaje largo se puede ir, pero ya por lo menos de la casa a la tienda, ya eso es como flojera, digo yo, pues de no querer hacer ejercicio. Entonces, ¿por qué no utilizar estas herramientas que no están contaminando y que no van a contaminar el planeta? En una economía circular se estaría pensando que los basureros al finalizar el día, pues obviamente estarían vacíos. Como en la circularidad, digamos que solo tendríamos muchos materiales aprovechables y orgánicos, nuestra tarea simplemente sería pues que en casa realizáramos la correcta separación de estos, y pues que estos al final pues no va a haber ningún tipo de elemento no aprovechable, porque como lo dije anteriormente, en la era circular, pues todos los elementos, todos los envases, todos estos elementos deben pensarse de una forma de volverse a reutilizar. Entonces, pues al final del día no tendríamos eh, que desperdiciar pues, absolutamente nada. Y por el caso de los residuos orgánicos, como tendríamos nuestras huertas en casa, pues estaríamos alimentando este tipo de proyectos. Voy a darle la palabra a mi compañero Brian para que toque el tema de la circularidad que comienza dentro de casa. Brian. Muchas gracias, Breaker, por tu intervención. Continuamos con el señor Iván Sánchez. El señor Iván Sánchez es diseñador industrial, consultor de economía circular y bioeconomía, articulador de actores, fundador y gestor de proyectos, fundador de YNOW Latam, economía circular y valor compartido,
embajador de los Premios Verdes en Colombia, Head en 360 Circular Business. Además, es profesor de la Universidad de los Andes, la Universidad Sergio Arboleda, la Salle College International, speaker y fundador en sostenibilidad para equipos directivos. Agradecemos infinitamente, Iván, que hayas aceptado esta invitación, compartir todos tus conocimientos y bueno, te doy paso. Mil gracias a ustedes por invitarme. Siento que esto es un ejercicio completamente poderoso que deberíamos hacer todos. Gestionar conocimiento creo que es de las cosas favoritas que tenemos nosotros. Entonces, me encantaría hoy en estos minutos que tenemos contarles cuál es la visión que nosotros tenemos alrededor de todo este tema de materiales de base orgánica, cómo se puede cerrar el ciclo de todo esto y además cuáles son las oportunidades de innovación que tenemos. Yo les voy a compartir una presentación que tengo aquí preparada para que ustedes se lleven una idea de lo que estamos haciendo a nivel de circularidad. Por favor, alguien abra su micrófono y me cuenta si está viendo la pantalla completa. Así es, Iván, ya estamos viendo tu pantalla. Maravilloso, listo. Entonces, arrancamos con esto, que es un ejercicio de un estudio de diseño griego que vio en la materia orgánica, que hoy en día llamamos residuo, una oportunidad para crear nuevos productos y nuevas, o diversificar más bien mercados. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cardo, pasado, digamos, por un tema de excedente y llevado a un laminado para convertir una silla de uso en algún restaurante o hasta de uso casero, para que empecemos a darle valor a las cosas. Y desde aquí arranco para empezar a hablar de economía circular, de food waste y materiales. Cómo la economía circular me genera no solamente oportunidad en tema de residuos, sino que es un tema de competitividad y valor para muchos de los mercados que propenden por una cadena de valor sostenible dentro de muchas de las industrias o sectores con las cuales trabajamos. Yo les voy a pasar un video y me encantaría arrancar esta charla con esto, que empecemos a entrar en materia en todo este tema de alimentación y cómo a partir de la base orgánica podemos tener oportunidades. ¿Tiene audio el video? No estamos escuchando el audio. Entonces, permíteme y miramos aquí. Oh, ¿este qué es? Vamos a mirar, déjenme ahí. Vuelvo y comparto. A ver. Tun, tun, tun. Ah, listo. Ya vi cuál era el tema. Espérenme un segundo y ya vamos mirando. Wow, me va a tomar un poquitico, creo que se va a instalar algo en mi computador. Entonces, bueno, les sigo contando por el momento. Lo que quiero que veamos con el video es un paneo sobre lo que estamos haciendo hoy en día en nuestros sistemas productivos alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema alimentario. Cómo estamos manejando nuestros residuos, qué está pasando con eso y a partir de ahí, cómo también se generan oportunidades. Yo les voy a compartir esto sin audio, me da infinita tristeza, pero creo que se va a quedar instalando de por vida este driver y me gustaría que lo vieran. Si quieren les voy contando por el momento. No mentiras, mírenlo y ya les cuento más bien al final todo el proceso que se tiene alrededor de un producto alimentario en un solo eslabón de la cadena. Pues es una cosa, o sea, nosotros estábamos viendo al patrocinador oficial de la actividad. Pero entonces el tema que no sé si se sea mucho, no sé, para Estados Unidos, eso es lo que no tengo la certificación. Que no podemos, ahí están hablando de innovación en la red de visibilidad, puede pronto tener un stand con las cosas que muestran, o sea, sí puede tener un stand y toda la cosa. Y la idea también es tener como un mercado, una feria de productos sostenibles, pueden estar diálogos Bueno, lo que acabamos de ver ahí es el sistema en el cual en este momento nosotros nos encontramos, digamos, proyectando nuestros negocios y nuestras cadenas de valor. Por favor, ¿me confirman si están otra vez viendo la pantalla completa? Sí, estamos viendo tu pantalla. Listo.
Maravilloso. Entonces, resulta que lo que acabamos de ver es un gran rebote de lo que nos ha acostumbrado la economía de línea. Economía de línea, para el que no sabe, es tomar, producir o transformar, desechar y no hacernos cargo de lo que pasa con eso. Que el mejor ejemplo que les puedo dar es el tema de las fresas. Creo que a manera agro, siendo que Latinoamérica tiene un potencial enorme para poder no solamente desarrollar o modelar negocios alrededor del agro, de una tecnología agrícola, sino que de ahí en adelante, a través de los atributos de la economía circular, tenemos un montón de oportunidades para concebir desde ahí subproductos o nuevos mercados, como el compostaje, la biomasa, los biomateriales, en donde desde ahí podemos diversificar la matriz, digamos, de ingresos del país. Y aparte de esto, nos vamos a convertir en una generación de empleo totalmente increíble. En un estudio que hay de economía circular, se dice que en un año, inyectando más o menos 11 billones de dólares al mercado circular, estaríamos pudiendo producir por bajito 1 millón de empleos en región. Estamos hablando que se pueden diversificar tanto los negocios que podemos generar demasiado empleo. Vamos a necesitar mucha mano de obra calificada, mucho conocimiento y mucha tecnología para poder suplir esas necesidades. Y voy a arrancar con este tema de economía porque muchas veces hablamos de economía circular, la entendemos desde residuos, pero la economía es una ciencia muy bonita y siento que nunca nos detenemos a hablar del nombre. La economía como tal es una ciencia social que busca empezar a estudiar la satisfacción de necesidades humanas, refugio, comida, transporte, etc., 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 y lo hace a través de 3 variables: producción, distribución y consumo. De hecho, desde la Escuela de Economía de la Sergio Arboledo estamos de hecho, modelando una teoría detrás de la economía circular para que empecemos a entender cómo estas variables de producción, de consumo y todas estas teorías económicas realmente atienden esta necesidad de mercado de la economía circular. Entendiendo esto y empezando a hablar de economía circular por la economía, empezamos a entender que hemos tenido esta gran palabra de la cual yo creo que nos toca deshabituarnos. La basura es el producto número 1 de la economía de línea y es una palabra que ya entra en desuso. Necesitamos entrar a cambiar o a sustituir el significado de muchas palabras que tenemos hoy en día en nuestra mente. Basura es una de ellas. Nosotros pensamos que la palabra basura ya está en un proceso de resignificación. No hacemos basura, nosotros manejamos materiales y sobre ese instinto de empezar a operar muchísimas de las cosas que tenemos, pues obviamente hay que cambiar el significado de las cosas, hay que olvidarnos de algunas palabras. Aquí es el momento de rediseñar, es el momento de trabajar juntos, es el momento de decir, bueno, vamos a crear una gran sombrilla y sobre esa gran sombrilla vamos a hacer cosas nuevas, vamos a innovar, que no significa inventarnos la rueda, sino significa organizarnos bien y ver las oportunidades que tenemos alrededor de eso. En ese orden de ideas es que aparece la economía circular. Digamos que nosotros trabajamos con esta escuela de pensamiento porque nos parece que es una de las prácticas que realmente lleva a la industria, al gobierno, a la ciudadanía y a la academia a tener herramientas básicas para poder hacer, como dice ahí en su definición abajo, que el valor y la eficiencia sean totalmente visibles. En materiales, vamos a tener, digamos, con este esquema mariposa de la Ellen MacArthur, que es la fundación u organización más grande alrededor del mundo que trabaja en economía circular, los 2 ciclos. Vamos a tener materiales técnicos o muchas veces sintéticos y materiales biológicos. Y creo que hoy vamos a empezarnos a enfocar por el lado del tema biológico. Cómo el material biológico me empieza a hablar de regeneración y cómo el material biológico también me empieza a abrir nuevas oportunidades para diversificar. Si ustedes ven en este esquema, los materiales técnicos o sintéticos empiezan, digamos, en un escalonamiento en donde todas las áreas de la economía circular se pueden empezar a articular o a implementar con el fin de no extraer más materias primas vírgenes, llamémoslo de esa forma. Por otro lado, los materiales biológicos tienen un esquema mucho más atractivo, llamémoslo de esa forma, en donde, entendiendo que arrancamos con base orgánica, productos naturales, podemos lograr que el consumidor, las cadenas de producción, la política pública y obviamente el consumidor y la academia puedan empezar a generar nuevas métricas. Partiendo de esto, pues vamos a hacer un paneo muy rápido de lo que ha pasado con los orgánicos aquí en Colombia, para empezar a mirar cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo se ha trabajado esto en Colombia, al menos. Tenemos una producción de 12 millones de toneladas al año de residuos orgánicos. Esto estoy hablando de todo lo que alguna vez estuvo vivo como para entenderlo bien. Todo el residuo orgánico, la cascarita del huevo, la cascarita del plátano, los huesitos del pollo, la cascarilla del arroz, el excedente del plátano, etc., 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 es algo que nosotros estamos produciendo. Digamos que hay unas métricas que nos llevan a este número, pero estoy seguro muchas veces que en la parte agrícola todavía se nos salen de nuestro radar muchos de los números que por ahí realmente podemos estar produciendo. De los 12 millones que producimos, 7 millones son orgánicos
3 millones se van a compost y el valor en promedio de lo que podría producir este negocio son 600 millones de pesos al año. Eso a mí me parece que es una oportunidad de cambio. Son cifras, hay que darlas, hay que mirar cuáles son realmente la perspectiva o la hoja de ruta sobre la cual estamos trabajando, porque estos 600.000 millones al año, lo que me están diciendo es que tenemos muchísima oportunidad de transformación de estos residuos, que ya no sería un residuo, sino sería un material o un insumo, y podríamos generar una cantidad de empleos bastante apropiadas para el perfil que tenemos como país, que es un país agrícola. Ahí es donde yo creo que podemos tener la oportunidad de negocio y la generación de valor como tal. Bueno, un tema de regulación, que afortunadamente, digamos, la regulación en Colombia por la entrada de la OCDE nos ha ayudado mucho a modificar nuestros instrumentos. Tema de la bolsita de color verde, que ya pues obviamente está como muy enfocada en residuos orgánicos. 2184, resolución, para que de pronto el que no la conoce, y desde ahí vamos a empezar a ver casos de éxito. Bogotá. El piloto que está haciendo la UAS en Suba, con 500 apartamentos de un conjunto residencial, y el proyecto para empezar a hacer unas composteras para el aprovechamiento del material en su primera fase, que es compost. Urrao, la tierra de Rigoberto Urán, creo que todos conocemos este tipo y nos ha dado demasiadas alegrías. Bueno, resulta que Urrao arrancó en 2017 a hacer una planta de compostaje y al mes está transformando 75 toneladas. Esto lo hace a través de una empresa paisa que se llama Air Green, y estas pilas de compostaje que ven debajo de la foto de Rigoberto Urán son ese tipo de tecnologías colombianas que podemos empezar a incluir dentro de los metabolismos urbanos para empezar, de hecho, el aprovechamiento de muchas de las materias primas, en este caso, el tema orgánico. Cajicá, uno de los mejores ejemplos, yo creo, en Cundinamarca, en todo el país, a través de la modificación de su PEGIRS, a través de la sensibilización, de darle las canecas a las personas, de generar un programa que ha tenido una trazabilidad y una contundencia, porque si no estoy mal, lleva más o menos unos 10 años, me puedo estar equivocando en el tiempo, pero ha logrado, digamos, sortear estos embates de cambio de dirección del municipio y ha podido, de hecho, generar muy buenos resultados, muy buenos números. Compostaje industrial, que creo que es una de las oportunidades que tenemos en negocio, Ibicol, IA, y el tema de control ambiental son 3 composteras grandes a nivel nacional que tenemos para solucionar este tema de cómo hacemos el asunto del cierre de orgánicos en el país. Este es Air Green, la empresa en Medellín ubicada, en donde podemos ver que los hogares también son parte clave dentro de esto. Todo lo que comemos, nuestra forma de alimentarnos y nuestra forma de disponer ese excedente va a ser muy importante para que realmente se logre como ese hábito sostenible de consumo, y no solamente de consumo, sino que se diversifique el portafolio de servicios. En este momento, este es un programa que tienen ellos en su casa compostera, llamémoslo de esa forma. Es un centro de aprendizaje, yo creo, y es donde la gente, los vecinos del sector, se pueden capacitar, no solamente en compostaje, sino que también pueden retornar sus residuos orgánicos para ser aprovechados por las pilas de aireación de Air Green. El compostaje de hogar, que les voy a dar 2 ejemplos, uno es Bioambientar, una empresa de biotecnología bogotana, muy pilos los creadores, que diseñaron este tipo de herramientas para que pudiéramos en casa aprovechar los residuos orgánicos a través de biotecnología. Estamos hablando ya de bioeconomía. Empezamos a hablar que este tipo de cosas nos genera un subproducto en casa. Estamos generando una rentabilidad, llamémoslo así, un aprovechamiento de un material, y no solamente lo estamos dejando llevar a un relleno sanitario. Más compost, menos basura, uno de los programas bonitos que yo creo que he visto a nivel Bogotá, en donde lo que haces es pagar una tarifa, recolección de orgánicos, para que ellos lo puedan aprovechar en sus pilas de compostaje con sus aliados. Y la acción ciudadana, las pacas biodigestoras Silva, creo que es uno de los ejercicios más bonitos a manera colectiva. Se hace mucho aquí en los parques de Bogotá y ha tenido un gran éxito y una acogida porque es una cosa muy fácil de hacer. Es un ¿qué? Es un metro cúbico en donde empiezan los vecinos a depositar sus residuos orgánicos de lo que se acabaron de comer, del bananito, el huevito, las fruticas, etc., etc., y empiezan a generar este sustrato que a la larga lo que va a hacer es un subproducto muy potente para la comunidad. Estamos hablando de activación alrededor de nuestros excedentes. Aquí hablamos de recursos, ya no hablamos de basura. Nosotros en circularidad hablamos de recursos, de materiales. Ya no tenemos, digamos, esos excedentes, sino que justo estamos diseñando las cosas para que cambien, estamos respetando esa restauración de los ecosistemas y estamos aparte como tratando de prolongar o manejar muy bien el ciclo de vida de las cosas que tenemos y de las materias primas que manejamos. 3 cosas que creo que son muy importantes de resaltar: el tema de agua, energía y materiales. Esos 3 flujos hacen que uno empiece a entender de una mejor forma esto.
cuánta energía se fue, y les voy a poner el caso de las fresas, produciendo las fresas, cuánta agua y obviamente todo el tema de huella alrededor de transporte, manipulación, empaque, etc, etc, etc. Creo que en los orgánicos tenemos una gran solución. Las frutas vienen con el mejor diseño del mundo, que es su empaque. Creo que ahí no hay que aportarle nada más. Ellas ya vienen solucionadas, son naturales, son biodegradables, son compostables, y creo que desde ahí se pueden hacer un montón de cosas más. Empezamos a entender, si empezamos a entender los recursos, empezamos a entender de qué están hechas las cosas. Y aquí sí les voy a presentar un video que me encantaría que tuviera audio. Esperen a ver si la logramos, para que podamos tener el audio del asunto. No ha querido instalar el driver. Bueno, pero lo podemos mostrar porque tiene subtítulos, y con los subtítulos nos podemos llevar una idea de lo que les estoy contando. Por favor, confírmenme si está rodando el video. Sí. Perfecto. Tenemos que ver qué nos inventamos para que los porque eso ha sido así como el serio de menos de una semana, estamos como un poco de planeados. Iván, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. Carum es una empresa chilena que empezó a hablar de todo este movimiento sostenible y empezó a encontrar en los desechos plásticos y en las materias primas certificadas como las maderas una forma de innovar en el mercado, digamos, de gafas. Esto no es una empresa que salió el año pasado, ya lleva algunos años en Chile trabajando, y es una de las mejores formas que tenemos, y les quería compartir este video más que todo por la visión que tienen desde la empresa. Creo que el ADN de los negocios circulares, sostenibles o la bioeconomía es la transparencia y el empezar a entender cómo podemos modelar nuevas historias y cómo podemos modelar el nuevo mundo. Ahora, podemos empezar a actuar distinto. No necesitamos producir más, necesitamos actuar distinto. Es una frase de Massimo Bottura, uno de los mejores chefs del mundo, con un documental que se llama Wasted, que es de los mejores, muy recomendado, por favor, búsquenlo. Y empezamos a hablar del food waste, cómo esto nos empieza, de hecho, a abrir oportunidades para entender qué estamos produciendo, por qué lo estamos produciendo de esa forma y cómo todas las prácticas sostenibles o de circularidad nos pueden hablar de una alimentación mejor a través de nuevas formas de hacerlo, o sencillamente las oportunidades que tenemos en este momento con lo que se conoce en circularidad como inventario disponible, qué es lo que tenemos y cómo podemos transformar eso. Recomendadísimo, por favor, búsquenlo, Wasted es un gran documental. Vamos a empezar a hablar de las oportunidades. Silo es número 39 es un restaurante, también conocido como Silo, que lo que hace es generar su menú a través del food waste. Todo aquel excedente de comida que nosotros tenemos en el mundo, pues esta gente lo está aprovechando y le está dando este look. Los platos, como ven, es de un restaurante de alto nivel, su ambientación es totalmente sostenible y su base en su forma de concebir los platos es el zero waste. Es un restaurante zero waste, vamos a residuo cero
y también algunas de las cosas de food waste. Pueden trabajar con esos residuos, que no son residuos, sino alimentos en muy buena forma que pueden alimentar muchísima población. Nosotros aquí, de hecho, en Bogotá, hace algunos años teníamos un programa que se llamaba Buen Provecho. Lo que hacíamos era trabajar con las tiendas, las verdulerías de barrio, para empezar a entender cuánto se estaba generando en desperdicio estas verdulerías de alimentos en perfecto estado. Podíamos ver un rango entre 30 a 70 kilos diarios en una sola verdulería. Eso significa que podíamos alimentar un montón de gente y a partir de eso también se podían modelar nuevos negocios. Esas es más o menos, digamos, como las oportunidades que podemos estar teniendo alrededor de esto. Toast, una cerveza de Tristan Stewart, un loco que es de UK, que generó su cervecería basándose en los excedentes de pan. La cerveza, y lo digo así como, digamos, abiertamente y de una forma como más jocosa que otra cosa, es pan líquido. Entonces, él empezó a entender que uno de sus ingredientes más necesarios se podía derivar del pan. Y ese excedente de pan, pues sencillamente lo empezó a rescatar, lo llevó a su fábrica y lo empezó a trabajar para sacar un nuevo producto de alto nivel, una cerveza, que de hecho es muy conocida en Europa. Este es un video que también les quería mostrar. Es de una tecnología holandesa. Printing Food lo que hace es generar todo el tema de impresión 3D con el food waste. Lo que están viendo en este momento son zanahorias, bueno, tomates y bananos, etc, etc. Y ellos lo que lograron hacer fue un filamento que podía hacer una impresión de algunos como de los insumos que se podía utilizar en un catering, basándose en ese food waste. Printing Food es un gran ejemplo de cómo la tecnología, cómo la circularidad y cómo tener una buena idea se puede escalar a otro nivel y se puede atender a otro mercado. Lo voy a dejar, digamos, como en el chat para que lo busquen. Está el video habilitado en YouTube para que lo puedan disfrutar en casa luego de la charla y pues bueno, puedan de ahí tejer más ideas. Ahora, entramos en marco normativo porque es algo muy importante. Colombia cuenta con una ley que es la 1990, con la cual estamos hablando de pérdida y desperdicio de alimentos. Ya tenemos un marco normativo, ya tenemos forma de dar tracción a los negocios que tenemos y dar tracción a poder trabajar con aquellas industrias, tanto agrícolas como de retail, que pueden empezarnos a hablar de qué podemos hacer con todo ese residuo o excedente que tenemos. Es importantísimo empezar a trabajar el marco normativo dentro de cada uno de los proyectos que tengamos, porque es lo que nos va a dar sustento para poderlo modelar de una buena forma. En el acelerador que nosotros tenemos, que se llama 360, lo que buscamos es modelar los negocios alrededor de economía circular para llevarlos a un escenario real y poderlos financiar, pero teniendo en cuenta todo este tema de marco normativo y obviamente como la tendencia y la perspectiva que tiene esto alrededor del mundo. Salto de la normatividad al biodiseño porque creo que es una de las herramientas más potentes que tiene todo este tema de alimentación y más que todo base orgánica. Ya estamos hablando de cómo el insumo, cómo lo que tenemos es inventario disponible o capital natural, más bien, puede convertirse en una vaina muy potente a través de la bioeconomía y a través de los servicios basados en naturaleza. La clave, como dice ahí, vuelve a estar en la naturaleza. Esto es Ecovative. Ecovative es una empresa de Estados Unidos que lo que hace es el reemplazo del licopor con los hongos. Entonces, todo lo que se necesite protección, tanto electrodomésticos, vidrios, etc., 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 lo están reemplazan el licopor por carcasas o sí, módulos, digamos así, de protección que derivan de los hongos. Ecovativedesign.com es la página para que entren y la puedan chusmear. Hay una vaina súper bonita y está en crecimiento ese negocio. En vez es nuestro representante local, es una empresa colombiana, bogotana, que lleva 20 años haciendo upcycling y en este momento está desarrollando biomateriales para el sector del interiorismo, el sector de la construcción. Eso que están viendo se hace a partir de cascarilla de arroz. Son materiales compostables que pueden suplir una necesidad de una ambientación en un espacio. Digamos, yo estoy en un Starbucks, fácilmente se puede poner estos paneles y se puede hacer un aprovechamiento de nuestro excedente en cacao, pero también podemos empezar a mirar cómo podemos modelar cosas potentes alrededor de esto. En vez.com.co para que el que lo quiera hacer tiene una nueva marca que se llama Remade, siendo que desde ahí se pueden empezar a tener ejemplos locales de transformación de biomateriales con todas las pruebas técnicas que pueden atender un mercado de una muy buena forma. Quiero que vean esto, también les pasaré el link o se los hago llegar, mejor dicho, que es una cosa muy potente. Me voy a quedar en silencio un minuto para que lo puedan ver y después hacemos un feedback.
y ya me hablo de ellos, y ahí siempre entonces ahí ya me hablo de hermano Yo creo que todos en este momento están preguntando todos esos lugarcitos que uno ve en las ciudades que hacen jugo de naranja y toda esa cáscara de naranja, ¿para dónde se va? Bueno, esta es una muy buena forma que podemos tener para el aprovechamiento y convertir, de hecho, eso en un material para poder atender otra necesidad que es el tema de envasado. Ese vaso que se deriva de la cáscara de la naranja es compostable. Cerramos círculo completamente, cumplimos con el tema no solamente de circularidad, sino de regeneración y podemos empezar a diversificar modelos de negocio. Importantísimo. Ahora, estamos en un decenio que se llama Restauración de los Ecosistemas. Es un decenio declarado desde el 5 de junio por la ONU y es donde empezamos también a entender que los negocios no solamente deben ser sostenibles, circulares, sino también regenerativos y que puedan restaurar, que puedan ayudar a los ecosistemas a generar una atracción muy fuerte. Este es un video del decenio, dura un minutico, quiero que lo vean y empezamos a redondear la charla. Ya empezamos a hablar de regeneración, empezamos a hablar de cómo el excedente de alguien puede ser el insumo de alguien más, cómo los ecosistemas, el capital natural, los servicios basados en naturaleza entran a ser parte del portafolio o de esa cartera de proyectos que tenemos fuertes en el país para poderlo llevar a una modelación no solamente de negocios, sino a un financiamiento a través de herramientas de finanzas climáticas o sencillamente inversiones de capital privado o sencillamente créditos, nuevos créditos verdes que están saliendo con productos financieros de muy alto nivel y que creo que en Colombia tenemos algunos ejemplos. Esto nos lleva a pensar que no necesitamos producir más de lo que necesitamos, sino que necesitamos producir de una forma eficiente, de una forma en donde valoremos los recursos y de una forma en donde podamos darle cabida a una oportunidad de negocio nueva. La simbiosis industrial, para el que no conoce, es lo que acabo de mencionar. El residuo de alguien puede ser la oportunidad para alguien más y desde ahí se pueden crear productos increíbles como esta chaqueta. Kilimanjaro la hace Ecoalf en España y es parte del residuo de los granos de café y se convierte en un biomaterial. Esta chaqueta ya existe, se puede conseguir en España en Ecoalf. Cualquiera que tenga Instagram la puede conseguir, la marca Ecoalf se llama, y de hecho Ecoalf diseña prendas circulares y sostenibles para que le peguen una buscada en Instagram o en el mismo Google, si no tenemos Instagram, para que puedan llevarse una idea de esos biomateriales. Q-Milk, una de las cosas más interesantes que yo he visto. Hacen vestidos, o más bien vestidos no, hacen la tela, partiendo de la caseína, de la leche. Ese residuo ya no se convierte en residuo, sino se convierte en un textil a través de tecnología, para que pueda, de hecho, convertirse en el primer textil biodegradable o compostable que exista, oferta en el planeta de esto. Salmon Shoes, Osklin, Brasil, una marca muy interesante. El excedente de la industria del cuero del salmón, llamémoslo así, o sea, todos los que manejan salmón para hacer algún tipo de cosa, plato, producto, embalaje, etc. Esa industria genera un excedente y esta empresa lo que hizo fue tomar ese cuero, convertirlo en algo funcional y desde ahí empiezan a diseñar unos zapatos como cualquiera de los que podemos tener puestos hoy y que pueden empezar a verse desde el diseño circular y desde el diseño regenerativo. Me voy con esto, no hay guerras con barrigas llenas. Tenemos la oportunidad, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de alimentar a muchas personas, de saber que nos estamos llevando a la boca y implementar agricultura circular, de tener sistemas regenerativos y de modelar negocios nuevos. Hoy, cuando vaya a comerse algo, piense que se está llevando a la boca, dónde lo compró, por qué lo compró, a quién está apoyando,
con quién de pronto puede hacer negocios, cómo puede apoyar el agro, que es tan importante, es una de las funciones más potentes que nosotros tenemos y hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles alrededor de esto. Mis datos de contacto, mi correo, mi número celular. Me encantó acompañarlos el día de hoy. De verdad, gracias a Interaseo y a Coplásticos por esta invitación. Siento que esta escuela de economía circular es fundamental para que podamos gestionar conocimiento, para que podamos entender mucho más allá de lo que entendemos como economía circular, cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo podemos diversificar negocios en el país para vivir de otra forma. Recuerden que la vida está en el centro de todo. Esto parte desde el ser y desde la vida, y desde ahí hay muchas soluciones. La verdad, para mí fue un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Iván, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Increíble esta presentación, de verdad que estoy de verdad muy emocionada porque sabíamos que necesitábamos algo así, alguien que nos pudiera contar mucho, que supiera mucho de este tema. Todos estos ejemplos nos abren un universo infinito y nos hacen pensar y repensar muchas cosas. Tenemos unas preguntas, no sé si alcanzas a responder por ahí 2 preguntitas antes de Tengo que... 5 minutitos, dale, de una. Sé que tienes otra cosa, pero pues... dice Andrea García, tengo una pregunta con relación a la materia orgánica que sale de los restaurantes y otros. ¿Cómo se maneja con el tema del COVID-19? ¿Es necesario un manejo especial? Es necesario un manejo especial, pero también yo creo que hace parte de todos los procesos. Recordemos que no es solamente empezar a entender que llegó la materia prima o bueno, el excedente y se empieza a manejar sobre eso, sino empecemos pasos previos. Creo que la sostenibilidad y la circularidad tiene su éxito ahí. Si sé que tengo una pandemia de por medio, que todos la tenemos en este momento, pues empecemos a tomar medidas para que el alimento como tal pueda llegar a tener la mejor calidad para ese excedente, bien sea en compostaje o bien sea en lo que pase. Ahora, si se va a compostar, son altas temperaturas en donde se degrada ese tipo de material orgánico. Eso significa que queda completamente limpio, llamémoslo de esa forma, para que la cascarita del plátano, por ponerles un ejemplo, se pueda compostar, o sea, vuelva a ser sustrato. Significa que tuvo una temperatura muy, muy alta para poderse degradar y para poderse convertir en tierra. Eso significa que en parte ya se sanea, pero el uso que se le dé a ese compostaje tiene que ser distinto. No se puede para pan coger o para cultivos, sino puede ser para tema de urbanismo, puede ser para flores, etc., etc., etc. Hay muchas variables, hay muchas cosas. Creo que todo lo orgánico tiene esa ventaja, que se puede hacer, digamos, con un manejo distinto y con un aprovechamiento totalmente absoluto. Recomendación, el tema que estamos viviendo hoy en día todavía, COVID-19, entra en un éxito si tenemos en cuenta toda la cadena de suministro y tomamos las prevenciones o digamos tomamos las acciones pertinentes para que se pueda manejar ese material. Gracias, Iván. Dice Carolina. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Debo hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por qué excelente presentación. Con mucho gusto. Carolina Montoya, buenas tardes. En la charla pasada hablamos que en la economía circular el reciclaje no es la solución absoluta, sino que hay que pensar en la innovación. ¿Cómo nos enfocamos más en estos modelos innovadores que piensan la circularidad desde un comienzo y no como solución a materiales de fin de vida? ¿De fin de vida no pensados? Yo creo que hay algo muy potente. Yo soy diseñador industrial de formación. Yo tuve, digamos, desde la academia una aproximación de qué estaban hechas las cosas. Los plásticos, las maderas, los metales, etc., etc., etc. Hay una luz, digamos, con los plásticos y nos da, bueno, este es de vidrio, pero normalmente cuando nosotros vemos una botellita de plástico, las botellitas de plástico tienen unas flechitas. Y les doy el ejemplo por ahí, para empezar, digamos, una conversación. Esas flechitas nos dan cuenta de qué están hechos, o sea, cuál es la resina o el polímero que se utilizó para desarrollar la botellita, empaque, etc., etc., y cómo yo puedo disponer esto, ¿bien? Ese es uno de los ejemplos. El reciclaje, como decía la pregunta, no es, digamos, como el fin último en circularidad, sino que es apenas la punta de lanza. O sea, es como una de las cuantas cosas que podemos hacer. Si empezamos a entender de qué están hechas las cosas, si empezamos a entender los materiales y si empezamos a entender que eso puede tener un tratamiento especial y de una forma muy buena, teniendo la tecnología para hacerlo, caso puntual, el PET en Colombia, tengo la tecnología para cerrar el ciclo de ese material, pues puedo dar oportunidades de diversificación de negocio. Ahí es cuando el reciclaje, digamos, se nos sale de la cabeza, así como la palabra basura, y empezamos a entender la circularidad como un hub de negocios
infinitos en donde vamos a tener realmente garantías para diversificar productos, servicios, tocar algunos sectores y poder entrelazar, como hacer esa interfaz entre distintos sectores. Me explico, si yo tengo la botella PET, la hago en cierre de ciclo, eso se puede convertir en un filamento que puede terminar en una maleta, el ejemplo básico. Eso significa que no solamente puede volverse una botella, claro lo puede ser, pero también puede ser un insumo para otra industria. Bueno, Gustavo Bedoya te dice, gracias Iván, este tema es sencillamente apasionante. Totalmente de acuerdo, sí. A mí me apasiona un montón esto. Yo creo bueno, te dejamos, que sé que tienes otra reunión. Te agradecemos infinitamente, de verdad. Sé que te cogimos así a última hora. Gracias por abrirnos este espacio, Iván. Gracias por dejarnos también como la pregunta de cómo podemos hacer muchas cosas de una manera diferente, porque la idea de este espacio, y se pensó desde un principio como ese espacio que le enseñara a todos los que se inscribieran a cómo hacer economía circular desde sus casas, desde su diario vivir, desde sus entornos, desde sus espacios de acción, porque no es una teoría muy alejada, ni un tema de gobiernos, ni de otras entidades, sino es algo que podemos hacer todos desde casa, uno a uno. Y realmente esas acciones individuales pues se convierten en acciones masivas que al final hacen la diferencia. Entonces, gracias de verdad, un abrazo y esperamos tenerte de vuelta. Con mucho gusto, cuentan conmigo para lo que necesiten. Abrazos, disfrútense esa escuela y que todo sea muy bonito. Un abracito. Chao, chao. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Excelente presentación. Bueno, para las personas que nos están preguntando que de pronto si tienen acceso a estas presentaciones, claro que sí. Recordarles que estas presentaciones serán enviadas una vez se culmine la Escuela de Economía Circular, una vez se les explique los 6 módulos. Entonces, a sus correos les debe llegar todas estas presentaciones y recordarles que aquí dentro del chat también queda pues grabada toda la sección. Entonces, en este momento voy a darle paso a mi compañero Brian Steed para que continúe con el tema que ya se había mencionado. Ya estaba hablando con el micrófono cerrado. Buenas tardes para todos. Espero se encuentren ustedes muy bien. El día de hoy, después de esta magnífica charla que nos compartió Iván, entonces vamos a proceder a darle el cierre al módulo 2 de esta escuela. Dame un momento, por favor. Listo. Entonces estábamos hablando de, justamente cuando se estaba cerrando este diálogo, estábamos hablando sobre la circularidad en nuestros hogares y desde nuestras acciones. Entonces básicamente, para hacer algo concreto, es revisar el panorama del cual nosotros podemos tener herramientas, insumos e ideas un poco más aterrizadas a nuestro diario vivir en nuestra vivienda y también como personas, ¿sí? Finalmente vamos a dar como unos tips de los cuales nosotros podemos poner en práctica en nuestro día a día, con nuestra familia, con las personas en las cuales convivimos en el hogar o en la vivienda en la cual nos encontramos, ¿sí? Entonces hay dos subtemas que se mencionan y es: cada casa es un círculo y la sostenibilidad desde cada uno de nosotros, ¿sí? Es importante contemplar que cada una de nuestras familias o nuestras viviendas o el lugar o el espacio en el cual nosotros habitamos a diario tiene unas particularidades respecto a cómo transitamos y vivimos nuestra vida de forma redundante, y así como nosotros consumimos gran cantidad de elementos e insumos a diario, ¿sí? Quizás unas personas consumen más plástico, otras personas consumen un poco más productos orgánicos, y de acuerdo allí a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro entorno, poder generar una estrategia o poder avanzar en este ciclo circular, que es lo que nos proponemos como escuela de formación en economía
circular, ¿sí? Hay unas posibilidades, hay unas formas de nosotros poder extenderle la vida útil a los elementos, a los insumos, a los residuos que generamos, y cómo a través de eso puede ser insumo de una materia prima para generar otras ideas, como lo muestra Iván en su presentación, que nos mostró muchísimas ideas de cómo poder aplicar en la economía pues una diversidad de elementos, insumos, y que se le alarga la vida a muchos elementos que culminan el ciclo, ¿sí? Hasta terminar en compost o alimento para la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos lograr un hogar sostenible? Entonces, allí en las imágenes mostramos varias cosas, ¿sí? Mostramos unos tomates cherry, mostramos una energía ecológica, ¿sí? Esa mano que nosotros nos estamos dando con el ambiente que nos rodea, con la tierra, que es importante generar esa conciencia para así nosotros transitar nuestras vidas en familia, pero también en términos individuales. Y una planta que también es muy diciente frente a lo que nosotros podemos realizar y desarrollar para lograr una economía circular, que es lo que nos proponemos, vuelvo y lo reitero, ¿sí? Entonces, alimento para las bacterias, ¿sí? Esto también implica tener una conciencia plena de lo cual puede significar depositar en un elemento, en un recipiente, en un lugar específico, todos estos residuos orgánicos que podemos producir a diario, desde la cáscara de una fruta hasta de unas verduras, etcétera. Todo esto que puede ser altamente compostable en primera medida, pues lo que podemos surgir en nuestras viviendas. Entonces, imagínate una cocina donde la mesa de corte de ingredientes se encuentre justo al lado de un agujero donde tira las cáscaras y los restos, ¿sí? Y efectivamente hay que quitar de la cabeza ese término basura, como lo menciona Iván y los demás compañeros, y es empezarlo a ver desde una perspectiva totalmente sinérgica entre todos los actores y todas las partes que hacen parte, redundantemente, de este ciclo, ¿sí? Entonces, alimento para las bacterias, estamos en perspectiva de que estamos alimentando unos animalitos allá microscópicos que cumplen una función fundamental para este ciclo, ¿sí? ¿Y cuál vamos al caso? Pues el trabajo que hacen los microorganismos para generar compost, ¿sí? Pero también para generar un biogás, ¿sí? Que ya los vamos a detallar, digamos que en términos generales, ¿sí? Entonces el agujero es la apertura el agujero es la apertura de un compartimiento donde estos microorganismos descomponen esa materia orgánica y tenemos un doble trabajo, una doble perspectiva, una doble salida de lo que implica la descomposición de estos microorganismos, ¿sí? Cuando se descomponen, las bacterias se van alimentando y van, digamos, separando allí unos componentes que nos va a servir para sustrato para la tierra, un compost, pero también van a soltar unos gases que nos va a servir también para varias perspectivas en función del círculo económico, ¿sí? Entonces, para ser más específico, nuestro compañero Breaker en un principio ya nos mencionó el tema de las huertas caseras. Para no redundar, entonces volvemos al tema del biogás y cómo a partir de un biogás casero, que es el que se muestra y se evidencia en la imagen, que está construido con elementos aprovechables, ¿sí? Vemos dos tanques, unas mangueras, unas llaves de paso, y así poder generar un biogás que también nos va a ahorrar, también va a aportar al medio ambiente y ahorrar, ¿por qué no?, un recurso económico tanto para el compost de nuestras tierras, nuestros cultivos, ¿sí? Y también un gas, ya sea para calentar espacios, ya sea para calentar el agua, o ya sea para la cocción de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo a través de esos insumos orgánicos, estos residuos orgánicos, nosotros podemos extenderle una vida útil a través de un proceso con nuestras amigas bacterias, ¿sí? Entonces, este proceso que empiezan a gestar ellas en separar esos residuos que le comentaba, entonces ver cómo a través de este biodigestor, ¿sí? Ya hay biodigestores súper tecnificados, ¿sí? Esto es un poco más casero. ¿Y cómo podemos tener esa conciencia de que los residuos que nosotros estamos generando pueden extenderse y llegar hasta poder hacer el tinto de la mañana o poder hacer el alimento, el desayuno, el almuerzo, ¿sí? En términos de utilizar ese gas
poder calentar el agua que se usa, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, básicamente se compone de una materia orgánica que se mezcla con agua para que estas bacterias tengan un espacio ideal y puedan hacer su función, ¿sí? Entonces no puede estar ni tan seco, no puede estar tan mojado para que estas bacterias cumplan su función. Y hay un espacio, estoy señalando con un punto de color rojo, hay un espacio que es el espacio el cual, al descomponerse lo que está en la parte inferior del frasco, ¿sí? Surge y se crea pues el gas, el cual va por estos conductos, el cual hay un regulador que nos apoya con un balde de agua y sale el biogás para la cocción de alimentos o para calentar, para calentar el agua o por ejemplo generar electricidad también de algunos cuantos bombillos. Eso depende, digamos, que el tamaño del biodigestor que se pretenda crear, ¿sí? Un conducto por el cual ingresan los residuos orgánicos que vamos a utilizar para alimentar este biogás y así poder producir esa energía y poder producir ese compost. Esto efectivamente es un regulador, ¿sí? El cual nos va a permitir sacar los excesos de líquido que nos va a regular este primer baldecito, pues por llamarlo así, y que el ciclo esté completamente armónico para producir el gas. Cada casa es un círculo, ¿sí? Entonces, dentro de la economía personal y de la economía del hogar, también funciona esa retroalimentación de la economía. Entonces, como nosotros a través del reciclaje, si ya bien tenemos pleno conocimiento de que, digamos que no es lo fundamental, sino también podemos verlo como el camino por donde se puede iniciar y ya después abrimos un panorama gigantesco, el cual vemos muchas herramientas, muchos insumos, muchos alimentos, hasta la misma ropa que se vuelve ecológica, ¿sí? Entonces los restos de comida descompostados se convierten en nutrientes para la tierra del huerto, por tanto el ciclo se completa. Entonces la huerta es una de las herramientas más prácticas que nosotros podemos tener. Hay herramientas, huertas urbanas, que nos facilita a nosotros en la ciudad poder generar y aportar a ese ciclo, ¿sí? Poder sembrar aromáticas, hortalizas, ¿sí? Que nos ayuden también a nuestro nutrición pues en el hogar y también en términos personales. Te lleves mis nutrientes. Entonces colocamos como esta pequeña historia de cómo en Japón medieval, cuando se invitaba a alguien a comer a su vivienda, a su comunidad, ¿sí? Era de mala educación irse sin hacer las necesidades en el patio trasero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dejar las necesidades allí en el patio trasero se vuelve un insumo para alimentar la tierra. Esa es la lógica. La tierra me alimenta, yo alimento la tierra. Es algo muy cooperativo con el ambiente para nosotros poder continuar con ese ciclo y no simplemente hacer el ejercicio de explotación al máximo de la tierra indiscriminado sin retribuirle a la misma pues algunos nutrientes o ese mismo alimento que necesita y que se requiere, ¿sí? Entonces allí vamos a pasar como a 10 tips súper concretos, ¿sí? El cual nos va a dar como esas líneas de cuáles nosotros podemos empezar a aplicar en nuestras viviendas para decir, bueno, puedo hacer esto, no puedo hacer esto. A través de un pequeño cambio nosotros podemos generar una transformación a nuestra conciencia y cómo de aquellas pequeñas acciones podemos también aportar a esta economía circular. Entonces, el primer tips que nosotros le damos, algunos de estos se van a percibir un poco en la medida en que lo más conocido como las 3 R's, que llevan como 5 o 6 R's, que podemos empezar a aplicar y ser más incisivos en lo que nosotros podemos generar desde nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Primer tips, pues, alargar el uso. Cuando decimos alargar el uso, estamos hablando de alargar el uso de, por ejemplo, nuestros celulares, ¿sí? Coloco de ejemplo los celulares por temas tecnológicos que cada año, cada 6 meses se están produciendo
nuevos modelos de teléfonos, nuevos modelos de computadores, nuevos modelos de televisores, bueno, en fin, cada elemento eléctrico o electrónico constantemente se está reinventando, ¿sí? Y así nosotros, el celular de nosotros funcione, nuestro computador siga funcionando, nosotros a veces queremos el mejor, o queremos el nuevo, o queremos el último, ¿sí? O queremos la versión mejorada, ¿sí? Aún así que el dispositivo funcione. Entonces el primer tips que aquí nos damos es usemos nuestro celular hasta que definitivamente no dé más, como decimos, pues hasta que se dañó o si se me cayó y vale más el arreglo que uno, pues uno intenta mediar hasta que se alargue ese uso al máximo que nosotros podamos. Igualmente pasa con la ropa, ¿sí? Entonces, a veces con la ropa las compramos en temporadas de moda y a los 6, 7 meses ya no nos lo volvemos a poner, ¿sí? Y ese material, esa ropa, ese jean, ese zapato, ¿sí? Pues está en buen estado, pero nosotros no lo seguimos usando porque ya no está la moda. Entonces también es como reinventarnos ese concepto de moda, ¿sí? Para alargar la vida útil de estos elementos, ¿sí? El reutilizar, ¿sí? Entonces básicamente lo que hacemos cuando vamos al supermercado, pues no llevo la bolsa, sino que no recibo la bolsa, sino que llevo la bolsa en mi casa, o las personas que tienen el vehículo, pues es mucho más práctico poder realizarlo. Entonces, contaba la vez pasada una experiencia, una vez fui a un supermercado y una señora utilizaba una bolsa para cada cosa que se llevaba. Entonces utilizaba una bolsa para 2 zanahorias, utilizaba una bolsa para una libra papa, utilizaba una bolsa para colocar 2 manzanas y así cada cosa, ¿sí? Entonces es un exceso de uso de unos elementos que no son necesarios, ¿sí? Y que podemos darle un uso extenso a unas bolsas ecológicas o inclusive pueden ser las mismas plásticas y extender ese uso lo más que podamos en ese ejercicio de reutilizar. Reciclaje supremamente claro, también es extender la vida útil de los elementos, así que yo no lo vaya a usar yo, pero hay personas, empresas, organizaciones, ideas, proyectos que utilizan muchos materiales que nosotros mal denominamos basura y pueden ser la materia prima de otras personas, como las cáscaras de la naranja que Iván allí nos mencionaba, ¿sí? Duchas más cortas, ¿sí? Se dice que el promedio de la ducha es de 8,5 minutos, ¿sí? Y la OMS lo que nos intenta decir es que reduzcamos ese promedio a 5 minutos día, ¿sí? Y así vamos a reducir en el año, vamos a ahorrar en el año aproximadamente 3.500 litros de agua, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos en litros de agua es una cifra que nosotros podemos decir, bueno, con 5 minutos me puedo bañar, puedo hacer mi ejercicio de limpieza y puedo estar también aportando el cuidado del ambiente con este pequeño ejercicio. Evidentemente aquí también viene el tema de cerrar la llave cuando no la necesito, que me lavo las manos, la cierro, o que lavo un plato, cierro mientras enjabono, vuelvo y lo abro para enjuagar, cosas como un poco más concretas que nosotros ya sabemos y que deberíamos estar aplicando, ¿sí? Igual que viene de la mano el tema del ahorro de energía, el consejo es apagar por completo los dispositivos. Los stand-by de los dispositivos también consumen energía en un menor término, ¿sí? Muy ahorrativo. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de apagarlo por completo, pues bienvenida sea esa idea. También la movilidad sostenible, lo que nos comentaba también Beriker Andrés en un principio, ¿sí? Cuando empezamos a transportar, digamos que cuando se empiezan a transportar alimentos de otros lugares, ¿sí? Eso también requiere digamos que un gasto de combustible y un impacto al ambiente considerable cuando nosotros podemos aportar y contribuir a una movilidad sostenible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de movilidad sostenible, también hablamos de usar transporte público, hacer caminatas, usar bicicletas o medios de transporte que funcionen con energía, ¿sí? Medios de transporte eléctricos, ¿sí? Es como lo importante en esta movilidad sostenible. Planta un huerto, creo que también es una actividad que nosotros podemos hacer en casa. Ya sabemos de las huertas urbanas, que en cualquier lugar nosotros podemos tener una posibilidad de sembrar una planta, ¿sí? Máxima carga frente a la lavadora o el lavavajillas,
es utilizarlo al máximo para potenciar su uso y no desperdiciar, digamos que energía, agua, etcétera, 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 ¿sí? Compras locales, esto va de la mano con movilidad sostenible. Es comprarle al tendero, es comprarle al agricultor de primera mano si tenemos la posibilidad. Hay mercados ecológicos por dispositivos, por mensajería instantánea o por redes sociales podemos encontrarlos donde están ubicados, domicilios, etcétera, ¿sí? Tener esa posibilidad también de aportar al medio ambiente con comprarle al productor local de manera local y así incentivar esa economía local y también evitar un traslado o un transporte de una mercancía que viene desde lugares distantes y que consumen energía o allí gasolina, por ejemplo, o el combustible fósil que se vaya a utilizar. Y finalmente, uno que me convence y que creo que todos vamos a compartir y es importante y es el quehacer del por cual nosotros estamos en la escuela, ¿sí? Y es el formarte, es la formación, es la educación, es tener la posibilidad de conocer, ¿sí? Puedo tener las mejores intenciones de poder realizar, por ejemplo, un biodigestor, pero si no sé cómo hacerlo o no me va a funcionar, o me queda mal, o me va a generar un impacto también ambiental donde yo lo tenga, ¿sí? O si hago una huerta y no sé cómo manejarla, o no sé qué plantas utilizar, pues no me van a dar los mejores resultados. También, por ejemplo, lo que nos mencionaba Iván, todos estos proyectos súper novedosos, ¿sí? Eso hace parte de formarnos, de conocer. Mencionaba que conocía la raíz o la naturaleza de los insumos de los cuales nosotros utilizamos a diario, como el plástico, etcétera. Sí, tener ese conocimiento nos abre, por ejemplo, la posibilidad de entender y comprender cómo más podemos aportar al ambiente generando un insumo similar que cumpla la misma función a base de herramientas, insumos o productos, ¿sí? Que sean sostenibles con el ambiente, ¿sí? Que sean ecológicos de cierta manera. Entonces, estos son los tips que nosotros queríamos mencionarle. Son las 4:28. Dejamos unos minuticos para preguntas y respuestas, comentarios que ustedes deseen dejarnos en el chat o quien desee hacer un comentario puede abrir el micrófono para participar. Este es el segundo módulo pues, de la Escuela de Economía Circular. Y muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Creo que ha sido un espacio bastante gratificante con las intervenciones de los compañeros. Igualmente sea muy provechoso que hayamos compartido cierto conocimiento. Esto es algo muy cooperativo entre las partes, quienes nos escuchan como quienes estamos aquí. Todos podemos aportar y entre todos podemos seguir contribuyendo con ideas y con acciones para mejorar este apoyo o este equilibrio con nuestro ambiente y también con nuestra economía, finalmente, economía circular. Aquí en el chat tenemos una pregunta de la señora Carolina Montoya. Supongo que fue cuando estabas hablando del biogás, de los sistemas de biogás. Dice que en qué contexto es viable aplicar estos sistemas y qué mantenimiento se le debe dar a estos sistemas. Listo. El término ideal del biogás o un biodigestor casero puede ser en cualquier contexto, ¿sí? Digamos que a veces pensamos de que porque es un biodigestor que no podemos tener en nuestro apartamento porque me empieza a generar quizá malos olores. El olor es nulo si lo alimentamos de una forma adecuada. Si desea, obviamente le compartimos las minucias en las cuales se debe hacer un biodigestor con su respectivo mantenimiento y cuidado. El mismo se regula, hay que estarlo mezclando para que se aproveche al máximo tanto el residuo que sale como compost como también el biogás, mantener esa presión, regular esa presión y que sea de total funcionamiento. Eso también inclusive depende del espacio que tengamos disponibles. Hay del biodigestor muy casero que fueron los que mostré, que son baldes de 20 galones, ¿sí? Depende del espacio que nosotros tengamos. Y también hay a gran escala en campo, ¿sí? Hay biodigestores supremamente grandes para granjas a gran escala que podemos ya aplicar para el campo. Entonces comentaba en algún momento que en Mariquita había un campesino que le empezó a apostar a un biodigestor y se convirtió en una finca muy sostenible y muy a bajo costo, pues por decirlo así, porque ya lograron
preparar su alimento a través de utilizar el gas del biodigestor y también alimentar la tierra con este compost que pueda generarse allí. Entonces digamos que esos contextos hay que revisarlos de acuerdo al espacio que nosotros tengamos y de acuerdo también a los residuos que nosotros podamos generar. Los biodigestores se alimentan de dos cosas fundamentales. Puede ser de estiércol de los animales y también puede ser de residuos orgánicos que podamos generar en nuestra vivienda. Muchas gracias, Steve. Señor Milton, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes para todos, a los compañeros y a las distintas organizaciones que permiten este espacio. Mi intervención busca algunos comentarios respecto a la temática del día de hoy. El primero tiene relación con lo que se vio en la clase pasada, y era el consumo y nuestra huella en el planeta. Estudios afirman que hoy estamos consumiendo cerca de 1.7 tierras para satisfacer la demanda a nivel mundial. Hoy se habla de la agricultura y su incidencia en la economía circular. Importante que se toque esta temática. La economía circular en la agricultura toma gran incidencia, ya que la agricultura representa el uso del 70% de agua dulce a nivel internacional, y si consideramos que cerca del 40% de la población tiene acceso a la misma, se hace vital su eficiencia en el uso. Paradójicamente, a lo absurdo en la demanda de la tierra, vemos que 800 millones de personas no tienen acceso a los alimentos. Entonces, esto es un llamado para todos a tomar conciencia y buscar alternativas que nos permitan una mejor sustentabilidad en estos rubros, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, señor Milton. No sé si alguna otra persona quiera hacer algún aporte. Bueno, creo que ninguno más quiere participar, entonces pues siendo así, yo creo que ya damos por terminada esta sección. La verdad esperamos que haya sido muy gratificante para ustedes, que de pronto lo que nosotros el día de hoy les hemos transmitido pueda ser replicado en sus comunidades, porque pues, es la finalidad también de esta escuela de economía circular, que pues todo lo que aprendamos lo podamos replicar en nuestro contexto. Entonces, de mi parte, agradecerles a todos por cada una de sus opiniones, de sus apreciaciones, y es para nosotros muy gratificante haber estado aquí en la tarde de hoy. Buenas tardes. Disculpa, yo tengo una pregunta. Dígame, señor Nicolás. De casualidad, o bueno, no, si casualidad, no. Si fuera posible, o si el curso, dentro del curso está como planteado que a nosotros como participantes se nos envíe de pronto algún soporte de documental, digamos un PDF o presentación. Quería saber eso. Gracias. Listo, señor Nicolás. Sí, señor. Mire, para todos, estas presentaciones se les estará enviando a ustedes una vez se culmine la Escuela de Economía Circular, es decir, deben participar en los 6 módulos y al finalizar el curso, pues a sus correos les debe llegar estas presentaciones. Las personas que están de pronto preguntando que dónde queda grabada y guardada la sección, pues una vez finalizado el chat, aquí queda guardada, entonces ustedes pueden ingresar y allí la pueden observar nuevamente. Por si algo no les quedó muy claro, entonces pues hacer retroalimentación del proceso. Señor Leonardo, lo escucho. Perdón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, sí, señor. Mira, yo la semana pasada no pude asistir al curso porque yo trabajo acá en Risaralda, en una empresa que se llama Postar, y estuve en un evento en la tarde y se me pasó el curso. ¿No hay problema? ¿Puedo seguir con el curso o qué tengo que hacer? No, puede seguir su curso normalmente, señor Leonardo. Igual cada sección es un tema distinto y es muy importante que cada uno de ustedes pues conozca esas temáticas, porque la finalidad pues es lo que
lo que nos compromete a nosotros con el tema de economía circular. Entonces, pues la finalidad es que usted aprenda y pues si puede seguir en las siguientes secciones, así como estuvo el día de hoy, bienvenido a eso, ¿yo? Sin embargo, recuerden todos que para poder ser certificados deben asistir al 80% de las sesiones. ¿Listo? Entonces, si faltó una, no pasa nada, mientras cumpla el 80%. Exactamente, No, sí, gracias, señor. Gabriela. Sí, como te comento, estaba en un evento la semana pasada y la verdad se me pasó porque fue un evento muy grande y estuvimos realmente ocupados. Pero sí, mi compromiso es estar en el curso de Economía Circular para poder recibir el certificado. Y como les comenté hace 15 días, pues yo tengo un proyecto para una planta de reciclaje. Si de pronto de todas las personas que están acá en el curso les interesa saber del proyecto, mi número celular es 321-889-8180 y me gustaría pues poder hablar con ellos, los que están interesados, mostrarles el proyecto y si se quieren unir pues los estaré esperando con mucho gusto. Muchas gracias, aquí estaré pendiente toda la tarde. A usted, señor Leonardo. Bueno, no siendo más, entonces agradecerles nuevamente a todos por su participación. Les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien.